Va a empezar ahorita el equipo 8. Vaya preparando su presentación. Yo les voy a dar posibilidad de compartir pantalla. Antes de iniciar, los jefes de grupo, ¿alguna novedad con sus grupos? El grupo A. Buenos días, doctora. Tercero A, sin novedad. Ok. Buen día, doctora. Tercero B, sin novedad. Ok, muy bien. Buenos días, doctora. Tercero D, sin novedad. Ok, perfecto, Michelle. Buenos días, doctora. Tercero C, sin novedad. Ok, muy bien. ¿Ya comenzamos, doctora? Denme un segundo. Antes, me faltan algunos alumnos en este momento. ¿Me puede decir el jefe de grupo de cada uno de ustedes quién falta? ¿Podrían hacer como pase de lista? Somos solo 61 participantes. Bueno, 60. Sí, claro, doctora, lo checamos y ya en un ratito le damos las novedades de quiénes faltan. Perfecto. Perfecto. Porque les comento que hoy tendremos como supervisión, entonces necesito saber esa lista ahorita, porfa. Sí, doctora, no se preocupe. Bien. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver el equipo 8. Ok, ¿ya están listos? Entonces empiecen ustedes a... adelante, comiencen. Ay, yo no te escucho. Sailet, prende tu... Sí. Esa. Buenos días, doctora. Primero vamos a presentar a nuestro paciente. ¿Le puedes pasar, por favor? Voy a dejar de presentar y ahorita lo vuelvo a presentar. Es que no puedo cambiarlo. Ah, sí. Gracias. Bueno, es un paciente masculino de 44 años, el cual radica del Estado de México y de ocupación oficinista. Siguiente, por favor. Al interrogatorio nos refirió que su padre fue finado a los 45 años por cáncer prostático, su abuelo paterno a los 61 por tromboembolia pulmonar, su abuela paterna finada a los 65 por cáncer gástrico y su abuela materna finada a los 73 por complicaciones de diabetes mellitus. Él no tiene hijos. Siguiente, por favor. Respecto a sus antecedentes personales no patológicos, destaca el tabaquismo positivo. Nos refiere consumir media cajetilla de cigarros desde hace 20 años.
Nos comenta que tiene 3 perros, los cuales se encuentran siempre en su domicilio. Y respecto a su alimentación, nos comenta que solo bebe medio litro de agua, su dieta no es balanceada y no es de buena calidad. Siguiente, por favor. Ok, sobre sus antecedentes patológicos solo nos refiere a haber tenido varicela. Siguiente. Y acerca de sus enfermedades solo nos refirió hipertensión arterial, dislipidemia y que tuvo tendinitis de hombro derecho y se trató con AINES. Por lo que, bueno, la primera pregunta para nuestros compañeros es que respecto a los antecedentes de nuestro paciente, ¿qué sospecharían o cuáles creen que son los antecedentes de mayor importancia para nuestro caso clínico? El tabaquismo. Sí, exacto. El tabaquismo es uno de los antecedentes más importantes de nuestro caso. Buenos días. En esta enfermedad, la sintomatología típica es un cuadro subgripal que incluye atralgias y mialgias, una febrícula astenia, pérdida de peso y sobrecarga de volumen. En este caso, el paciente se presenta con molestar, epistaxis o hematuria, disnea, anemia, dolor en el pecho y hemoptisis. Esto se cursa entre 3 a 4 días y 1, 2, 3 semanas. Que es el cuadro subgripal, que incluye altralgias y mialgias, febrícula astenia, pérdida de peso. Sí, bueno, ¿se escucha bien ahí, doctora? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la exploración física. Tenemos un paciente que a la exploración se objetiva con una tensión arterial de 110/70, relativamente estable, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, fiebre de 38. Aquí ya nos empiezan a llamar la atención ciertas cosas. La fiebre de 38 grados centígrados presenta regular estado general, signos de deshidratación mucocutánea. Él no muestra aumento de presión venosa yugular, las carotidas son rítmicas y simétricas y la auscultación cardíaca normal. Aquí quisiera preguntar si a alguien le llama de estos signos y síntomas, bueno, desde estos signos, ¿qué es lo que más les llamaría la atención, por ejemplo, para este caso en particular? Pueden preguntar dirigidos ¿Fiebre? si no. Ok. Ajá, bueno, la fiebre, pero en este caso algo más. Que no presente edema ni signos de trombosis. Sí, también, pero aquí es muy importante los signos de deshidratación mucocutánea también, nada para que lo vayan teniendo en cuenta. En la exploración del abdomen es blando, muestra dolor a la palpación en hipogastrio de forma difusa, sin megalias ni signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos presentes. En las extremidades no presenta edemas, como bien ya dijo mi compañera, ni signos de trombosis venosa con pulsos bellos presentes. La siguiente.
A la percusión pulmonar vamos a encontrar sonoridad en el tren superior, seguido de matidez desde la quinta costilla hasta el borde costal. Sonoridad hasta la tercera costilla, seguida de submatidez cardíaca. Esto ténganlo en mente porque más adelante vamos a hablar de por qué se presentan esto a la auscultación cardiopulmonar. Vamos a encontrar un murmullo alveolar disminuido, se auscultan estertores diseminados en ambos campos pulmonares. Siguiente. Y bueno, a los laboratorios tenemos un hematocrito de 25.5, una hemoglobina de 8.9, leucocitos de 17.700, plaquetas en 344.000, y velocidad de sedimentación globular en 6.96. De estos, ¿alguien me podría decir qué le llama la atención en esta tira de laboratorio de la primera? A ver, Priscia Ortiz, dime tú qué opinas de los laboratorios. Estoy analizándolos, doctora. Bueno, si quiero ahorita lo comentamos, doctora, cuando ya... No, está bien, está muy bien la interacción y sus preguntas. Vamos a ver qué opinan sus compañeros. Doctora, ¿podría ser la cantidad de leucocitos y cilindros eritrocíticos? Ok, ¿qué te parecen los leucocitos? Que está elevada la presencia de leucocitos en la orina. Ok, en orina tiene leucocitos. Vámonos por partes. La biometría hemática, ¿qué les parecen los leucocitos de la biometría hemática? ¿Están normales? ¿Están bajos? ¿Están altos? Están altos. Están altos, están bastante altos. No tenemos la diferencial, pero tiene, pues de entrada, un proceso inflamatorio. No sabemos de qué origen, pero un proceso inflamatorio. ¿Cómo está la hemoglobina? Tiene 8.9. Disminuida. Disminuida, entonces es un paciente, muy bien, que tiene anemia. ¿Cómo el está nitrógeno ureico también, ¿no? Está elevado. El nitrógeno ureico está elevado. ¿Cómo está la creatinina? ¿Cómo ven la creatinina? Elevada, ¿no? ¿Elevada? Elevada. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cómo ven? ¿Qué otro parámetro? En el examen general de orina, ya me dijeron que leucocitos. ¿Qué más tenemos? Los eritrocitos dismórficos. Muy bien. Ok, y bueno, nos falta un punto importante adicional. ¿Qué más le ven a la parte urinaria? Los cilindros. La proteinuria de 3.6. Muy bien, tiene proteinuria y los cilindros. Ok, perfecto. Continúe el equipo. Sí. El siguiente, por favor. Como ya, de hecho, estaba diciendo la doctora, o como ya vieron los estudios, se encontró un sedimento urinario, se encontró una hematuria glomerular. En este caso, los hematis son dismórficos, cilíndricos granulosos. Una leucocituria y se evidenció una proteinuria.
que supera, en este caso, los 3 gramos al día. Esto ocurre cuando el deterioro renal es menor. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, ahora quisiera preguntarles que si tienen alguna sospecha de alguna enfermedad hasta ahorita o si no, qué otros estudios creen que serían necesarios para completar el diagnóstico. ¿Podría ser la cuantificación de C3 y C4? Está muy bien. ¿Tú qué esperarías ver si con el complemento? ¿Hacia dónde te orientaría? Pues podría ser pues tendrías que juntarle el complemento y ver si están elevados o disminuidos los niveles del complemento, igual determinar si es por un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. Ok, muy bien. ¿Qué más? Respondiendo a la pregunta de los compañeros, ¿qué les gustaría pedir? O sea, acorde a lo que tienen, ¿qué se han planteado ustedes y qué les gustaría solicitar adicional? Doctora, aquí me gustaría hacer un comentario. Uh-huh. Soy del equipo. Sí, claro. Bueno, aquí, por ejemplo, es para mis compañeros. Sí, ¿cómo, o más bien con qué estudio ustedes podrían buscar índices de a lo mejor una patología autoinmunitaria? Que sería, y pues igual, ¿no? Algo a descartar en este caso, puesto que a lo mejor encontramos cosas más directas como para sospechar el síndrome nefrótico. Bueno, aparte de la proteinuria, creo. A ver, un poquito más puntual para tus colegas. Está muy... ¿Puede ser una biopsia renal? Sí, exacto. Una biopsia renal. Y por ahí podríamos también pedir a lo mejor una inmunohistoquímica directa para descartar algún proceso autoinmunitario. Cuando ustedes quieren hacer una biopsia, ¿qué necesitan tener previamente? Tiene que ser la reducción de la tasa del filtrado glomerular, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, ¿para qué te serviría? Creo que tiene que tener proteinuria de 3.5, o sea, proteinuria nefrótica y aparte de hematuria, ¿no? Y que tenga daño renal y que estemos evaluando. Ok, muy bien. Entonces, digamos que esas características ya las tenemos. Con esas características, entonces, ¿qué pides antes de decirlo? Voy a biopsiar. Pues yo creo que primero evaluaría la función renal, o sea, se crea la tasa de filtración glomerular del paciente. Ok, bien. Si está muy bajita, ¿qué le vas a hacer? ¿Se contraindica la biopsia o...? Está muy bien tu razonamiento, pero vamos a... Yo creo que si está baja, nos dará indicios de que se está perdiendo la función renal, ¿no? Entonces, se haría la biopsia. Ok, ¿y cómo sabes tú que no es crónico? Por la creatinina. Evaluaríamos la creatinina y preguntaríamos si tiene no historial, como
estudios anteriores de la creatinina. Ok, esa sería una forma. Bien. ¿Qué otra? Perdón, doctora, ¿podríamos hacer un ultrasonido para evaluar el tamaño del riñón? Porque si fuese una cuestión crónica, pues se vería un riñón más pequeño. Eso, entonces, justo cuando ya han decidido, ya lo dijeron bien, tiene criterios para biopsiar, entonces lo que sigue es hacer un ultrasonido renal para ver cómo están los riñones, el tamaño, la silueta, si es crónico, si no es crónico, para ver cómo está el órgano que voy a decidir biopsiar. Ok, muy bien. Continúen los del equipo con más preguntas si así lo desean. Por ejemplo, hasta el momento me parece que todavía sus compañeros no tienen como datos pivote. Oriéntenlos un poco o pregúntenles hacia datos pivote para como encuadrar que vamos en qué terreno estamos acercándonos. Doctora, disculpe. Dime, Isabel. Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de que fuese una situación de una glomerulopatía crónica y que ya, bueno, hacemos el ultrasonido y demás, previo a la biopsia y se detecta el tamaño del riñón más pequeño, de todas maneras se va a biopsiar al paciente, ¿no? Si tu riñón es pequeño. Sí, o sea, si detectamos que es un proceso crónico, de todas maneras, ¿se podría realizar la biopsia o mejor no? Pues ahí realmente es mejor no, por los riesgos que tienes. O sea, si tú tienes un riñón menor de 8 centímetros o 2 riñones menores de 8 centímetros y además deterioro de la función renal y pérdida de la corteza médula alterada, entonces lo mejor es que ahí no vayas a biopsiar nada porque vas a tener complicaciones y lo más seguro es que no tengas tejido funcional y nada más tengas pues esclerosis y ya. O sea, no te va a servir de nada y lo estás exponiendo a un grande riesgo. Gracias. ¿No de qué? Continúen. Bueno, vamos a ver algunos otros estudios que se les realizaron para ver si los orienta un poco más. Bueno, a nuestro paciente se le realizó una radiografía de tórax, ya que como vimos al inicio, tuvo algunos hallazgos en la exploración, además de la hemoptisis, y nuestro paciente presentó infiltrado alveolo intersticial bilateral difuso, lo que nos da a entender que tiene un infiltrado alveolar. En el estudio inmunológico, lo que nos llama la atención fueron los anticuerpos antimembrana basal glomerular. En la ecografía renal, pues los riñones estuvieron normales. Y en la biopsia renal se obtuvieron 23 glomérulos con semilunas celulares que colapsan el ovillo vascular, además de haber presencia de necrosis. El infiltrado de la semiluna es denso y difuso, constituido por linfocitos, células plasmáticas y polimorfonucleares. Y en la inmunofluorescencia se aprecia un depósito lineal de IgG en las membranas basales glomerulares. No sé si ahora tienen algo un poco más concreto o tienen algún diagnóstico. Váyanme mencionándome. Las semilunas no se ven en la...
Iba a decir que si las Continúa. semilunas no se ven en la forma rápidamente progresivas. Bien, entonces ese para ti sería un dato pivote. Quería comentar sobre los Entonces, depósitos lineares de la inmunoglobulina G, que solo son características de Wood Pasteur. Perfecto. ¿No sería la enfermedad antimembrana basal Perfecto. glomerular por los anticuerpos positivos que se Perfecto. encuentran? Perfecto. Si no supieran ese dato, clínicamente, ¿qué es lo que les llamó la atención para pensar en eso? Pues Las manifestaciones pulmonares también. Ok, entonces daño renal, manifestaciones pulmonares, ¿qué más? El cuadro del síndrome glomerular, que se trataba de una rápidamente progresiva. Ok, entonces es un paciente, un hombre joven que empieza con una deterioro de la función renal. Lo reportaron como fiebre también, sin ningún antecedente como mayor. ¿Qué más presentó el paciente? mencionaron que también tenía, creo que, mialgias. ¿Mialgias? Sí, Bien. y que llevaba como 2 meses tratándolo con AINES. Bueno, de eso me acuerdo al principio. Ok, muy bien. Y pusieron en una velocidad de sedimentación globular como muy inflamado, ¿no? Muy bien. Y datos de proteinuria y hematuria de origen glomerular. Perfecto. Continúen los del equipo. Si quieren hacer más preguntas o análisis, adelante. Y bueno, pues esto es lo que se encontró en nuestro paciente. Como podemos ver, aquí se observa la semiluna, lo que es positivo a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y aquí está el depósito lineal de IgG, lo que nos da como resultado la enfermedad de Wood-Pasteur o la enfermedad antimembrana basal glomerular. Bueno, pues el tratamiento que se le indicó al paciente fue omeprazol de 40, prednisona de 60, rituximab de 500 miligramos pasó en una solución salina de 500 mililitros y una premedicación que consistió en paracetamol, loratadina e hidrocortisona. El tratamiento principalmente está dirigido hacia 3 puntos, los cuales son disminuir los niveles circulantes de anticuerpos antimembrana basal glomerular, disminuir la presencia de mediadores inflamatorios, como ya vendría siendo el complemento, y disminuir la producción de anticuerpos. Siguiente, por favor. Pues en los primeros 2 objetivos de tratamiento se cumplen mediante la elección de la plasmaféresis. Gracias a este procedimiento se logra remover anticuerpos circulantes contra la membrana basal y los mediadores inflamatorios. Y para el tercer objetivo, se puede lograr administración de terapia inmunosupresora y lo recomendado es utilizar la metilprednisona en pulsos de lo que viene siendo 30 miligramos por kilogramo al día para un máximo de 1000 miligramos diarios. Y pues, el omeprazol y la ranitidina se usan para lo que es la protección de la mucosa gástrica y evitar el sangrado digestivo. Siguiente. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la enfermedad en sí, que ya es una nefropatía secundaria a la antimembrana basal glomerular, o también conocida como enfermedad de Wood-Pasteur. Bueno, la enfermedad se define por anticuerpos antimembrana basal glomerular y se debe a la acción de autoanticuerpos dirigidos contra el dominio no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Este colágeno tipo 4 se va a encontrar principalmente en tejidos como el riñón, como en los pulmones, entre otros. Y esto va a desencadenar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva que frecuentemente conduce a una insuficiencia renal aguda, que ya se le considera de mal pronóstico. Las personas con este síndrome desarrollan sustancias que atacan una proteína llamada colágeno, como dije anteriormente, que se encuentran en los sacos
de aire en los pulmones, es decir, en los alvéolos, y en las unidades de filtración, es decir, los glomérulos de los riñones. Y a la derecha vemos un corte histológico de un glomérulo con características proliferativas necrosantes. La siguiente, por favor. Bueno, estas cadenas de colágeno se van a encontrar principalmente en estos órganos, que son los alvéolos, la cóclea en el oído, el ojo, el plexo coroideo y algunos órganos endocrinos. En nuestro paciente, los dolores de cabeza que presentaba principalmente se deben a los anticuerpos que atacaban al plexo coroideo. Igualmente los infiltrados se deben a que atacaban a los alvéolos, y pues la glomerulonefritis que presentó porque iban dirigidos a la membrana basal glomerular. Y aquí abajo les puse cómo es la diferencia entre la enfermedad de Goodpasture con el síndrome de Goodpasture. A la enfermedad de Goodpasture o al paciente que manifiesta esta enfermedad solamente va a presentar una característica, que va a tener daño renal solamente, mientras que un paciente ya con el síndrome completo, aparte de presentar el daño renal o a la antimembrana basal glomerular, también va a presentar hemorragia alveolar por los mismos anticuerpos que van dirigidos contra los alvéolos. Así que pues también va a presentar casos de hemoptisis, tos, disnea, anemia, entre otros síntomas que van dirigidos al sistema respiratorio. La que sigue, por favor. Y bueno, entre los factores de riesgo de esta enfermedad se encuentran la predisposición genética como factores de riesgo a HLA DR15 y DR4 y protectores a DR1 y DR7. Y existen otros factores ambientales que aumentan la predisponibilidad a tener esta enfermedad, como la exposición a hidrocarburos, tabaco, infecciones respiratorias y urinarias o litotripsias, en el caso del paciente que manifestó una exposición al tabaco. Y las litotripsias son tratamientos que se hacen en pacientes que tienen cálculos renales muy grandes, en los cuales se les aplica una onda por medio de un aparato para que estos cálculos se fragmenten, se hagan más chicos y el paciente pueda eliminarlos por sí solos. Epidemiológicamente hablando, es una entidad muy infrecuente en la edad pediátrica y se estima que afecta alrededor de un caso por cada 1 millón de personas, con picos de incidencia entre la tercera y la sexta década de la vida. Si aplicamos estos datos a la población mexicana, quiere decir que en toda la República se van a encontrar alrededor de 125 personas que manifiesten esta enfermedad. La que sigue. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Muy bien, perfecto. Bien llevado el caso. Entonces, si se fijan, empezaron con estuvo bien la descripción. Entonces, los datos pivote de una rápidamente progresiva es en pacientes jóvenes, como fue este caso, un paciente joven que teóricamente no tiene como un antecedente muy fuerte de algo en cuanto a asociación. En este caso, pues solo era como tabaquismo, pero no había nada adicional. Que empieza con deterioro de la función renal, con malestar general, con diversas sintomatologías respiratorias. Y la asociación de datos pulmonares con daño renal rápido y grave es lo primero que les tiene que hacer pensar a ustedes en esto pudiera ser una rápidamente progresiva. Díganme ustedes, si no fuera una rápidamente progresiva en un paciente que tiene hematuria con deterioro de la función renal, ¿en qué otro síndrome glomerular pensarían si no es rápidamente progresiva? ¿Qué otro síndrome glomerular? ¿Síndrome nefrítico? Síndrome nefrítico, muy bien, Michelle, sería como la otra posibilidad. Ok, perfecto. Entonces, fue una buena revisión, breve,
Ok. ¿Algún comentario que quisieran hacer de este caso clínico? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que haya sido como diferente? Este tema no lo habíamos abordado como tal. ¿Cuál es al equipo expositor? ¿Cuál es el hermano de esta patología de antimembrana basal glomerular y que da en niños? ¿No es la de Pausini? ¿No es la nefropatía por IgG, doctora? Esa pudiera ser una posibilidad. Niños genera sordera. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ambos tienen alteración en la colágena tipo 4 y por lo tanto tienen alteración oftalmológica, alteración a la cuestión de la audición y también a nivel renal por la membrana. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente equipo. Este fue el equipo 8. Vamos a ver. El equipo 4. Daniela Chiñas y compañía. Ya pueden compartir pantalla. Buen día, doctora. ¿Sí me escucho bien? Sí, escucho bien. Ok, vamos a empezar. Nosotros somos el equipo 4. Y vamos a empezar con el reporte de caso que armamos nosotros, ¿no? Se nos presentó un paciente femenino de 76 años de edad con unos antecedentes patológicos de importancia, que es decir, que se encontró que el paciente es una paciente con hipertensión arterial crónica. También se detectó hipotiroidismo e insuficiencia venosa crónica y glaucoma. O se accedió a la sala de urgencias y todo esto tiene un cuadro clínico con una evolución de un mes. Cuando se le hizo los primeras vistas que lo primero que se le puede encontrar es que la paciente decía que tenía secreciones del oído, ¿no? Lo que denominamos como otorrea, en este caso, y que fue descrita como intermitente fétida bilateral, es decir, que era de ambos oídos, ¿no? Con mal olor, y lo que se fue asociado a una rinorrea. También la paciente dice que tenía tos con flemas blanquecinas, que fue denominada como una tos con expectoración blanquecina, y cuando escuchan esto, ¿alguien me podría decir qué es lo primero que piensan en un paciente que tiene expectoraciones blanquecinas? ¿Qué es lo primero que piensa alguien? A ver, César Medina, vamos a responderle a tu compañero. O Eduardo, que ya tienes. A ver, sí, César Medina. ¿Anda por ahí, César Medina? Sí, aquí estoy. Bien. ¿Qué opinas de lo que dijo, de lo que preguntó tu compañero? Pero, o sea, infección más o menos en dónde, pues. O sea, ¿qué es lo primero que pensarías en una tos con expectoración blanquecina? Pues puede ser una infección de las afectado? Vías aéreas. Así es, o sea, pensamos en una afección de vías aéreas bajas, ¿no? Pensamos primero, más que nada, esto nos quiere hablar de una bronquitis, ¿no? Es la primera causa de estas expectoraciones blanquecinas, entonces empezamos que ya la paciente puede tener muy probablemente bronquitis. Y la paciente también refirió que iba como que perdiendo las ganas de querer comer, es decir, que fue dominada como una hiporexia y tenía fiebre, ¿no?
Se le tomaron signos vitales, en el cual tuvo una frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto. Fue pues muy alto, ¿no? Porque sabemos que lo máximo o el rango normal es de 15 a 20. Y si tenemos una frecuencia respiratoria tan alta, más que nada lo que nos preocupa es que la paciente pueda caer en una acidosis respiratoria. Y una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, ligeramente alta, es una taquicardia leve, porque lo máximo es de 100. Y una presión arterial que fue de 103/59 milímetros de mercurio, ¿no? Que la paciente venía como hipotensa, porque está algo, si se notan los valores bajos, y con una temperatura de 38.6 grados centígrados, ¿no? Lo que pues obviamente hablamos de una fiebre, que en este caso es una fiebre moderada, ya que si fuera grave, tendría que ser mayores de 39 grados centígrados, pero si está alto, pues. Y una saturación parcial de oxígeno que fue 79%. Esto nos habla de una hipoxia muy severa, porque está demasiado bajo. Eso es lo que, voy a decir, lo que más nos llamó la atención en estos signos vitales. Siguiente, por favor. No, en la evaluación inicial encontramos que la paciente refería que tenía dificultades para respirar, tenía disnea, la taquicardia que se habló, que fue leve, y unas mucosas pálidas también se pudieron observar, y con la escala con la escala se encontró que también la paciente refería, o le denominamos que tenía confusión, ¿no? Y en los estudios de laboratorio encontramos una leucocitosis de 15.000 sobre milímetros cúbicos. ¿Qué piensan ustedes de esta leucocitosis? ¿Por qué pensarían ustedes que están elevados los leucocitos en estos estudios de laboratorio? Porque va a tener la infección de las vías respiratorias. Sí, así es. Nos lo relacionamos directamente a eso, ¿no? Entonces ahí vamos ya recopilando y casi confirmando que hay un tipo de infección en las vías respiratorias, ¿no? Y una anemia que fue referida en la hemoglobina como 9.7 gramos sobre decilitros, ¿no? Que sí está bajo. Y en los azuados, es decir, la depuración de urea y BUM, que es el nitrógeno urea con sangre, fue de 2.7, la creatinina fue de 2.7 miligramos sobre decilitros, ¿no? Y un BUM de 36. ¿Qué piensan ustedes de estos valores? ¿Qué podrían pensar que está afectado? ¿O qué piensan lo primero cuando ven valores tan altos de creatinina y BUM en sangre? ¿Daño de la función renal? Así es, un daño de la función renal, ¿no? O sea, ya estamos viendo que hay un signo muy presentado del deterioro de función renal, ¿no? Entonces ya tenemos unas afecciones de las vías respiratorias y afecciones ya a nivel renal. Y en el valor de eritrosedimentación, pues fue de 37 milímetros por hora. Está ligeramente alta porque lo máximo es de 29, pero esto no es tanto un motivo de preocupación porque esto se asocia principalmente a la anemia que se encontró anteriormente, perdón. Entonces, no fue de clínica, ¿no? En los estudios se hizo una radiografía de tórax y basales de ambos pulmones, como por procesos consolidativos, multilobares y derrames pleurales bilaterales. Cuando ven opacidades alveolares en una radiografía de tórax, ¿qué podrían pensar? ¿Qué patología piensan en el paciente? Así lo primero que pienso. O algún posible diagnóstico que puedan pensar de opacidades alveolares. ¿Diagnóstico diferencial podría ser algún tipo de neumonía? Así es, un tipo de neumonía, lo más común, ¿no? Sería lo más probable en este caso. No, es lo que mayor podemos rescatar en esta radiografía de tórax, principalmente. Siguiente, por favor. Ya se derivó a lo que fue la otorrinolaringología, ¿no? En el que se le hizo una otoscopia bilateral y se encontraban detritos, es decir, residuos, que generalmente pues, son sólidos y no fueron no fétidos en ambos conductos auditivos, o sea, bilaterales, ¿no? Y en la rinoscopia se encontraron costras nasales
y se diagnosticó una otitis media crónica activa con rinocinositis aguda. Y en medicina interna, con esa radiografía de tórax, y ya para confirmarlo, pues sí, fue la neumonía que se comentó hasta anteriormente. Fue una neumonía adquirida en la comunidad y se evaluó con la escala de Kurd. Recordemos que la escala de Kurd pues valora, son por 5 puntos. No, en este caso la paciente presentaba todos los puntos. ¿Por qué? Porque empezamos con que la paciente tenía confusión. Va un punto. El boom tiene que ser mayor de 19. Y la de nuestra paciente fue, creo que de 37, estaba demasiado alto. Las respiraciones tienen que ser mayores a 30. En este caso, la paciente también tenía una frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto. Tenemos otro punto, ya llevamos 3. Y la presión arterial tiene que estar baja, que fue como la paciente venía como, con los signos, en los primeros valores, pues vimos que estaba hipotensa la paciente, ya tenemos 4 puntos, y ya el último punto se da por la edad, porque fue tiene que ser mayor de 65 años y nuestra paciente tiene 76. Entonces tenemos 5 puntos de la escala de Kurd. Si tenemos 5 puntos de la escala de Kurd, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O qué habla de qué quiere decir si el paciente tiene 5 puntos en esta escala? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Que él tiene una mortalidad baja o es alta? Alta mortalidad. Alta. Ajá, una muy alta mortalidad, ¿no? Y ya se considera muy, ya para un ingreso de unidades de cuidados intensos, ¿no? Ya tiene que entrar, pues ya, porque la paciente está, la vida del paciente ya está en peligro, ¿no? Y bueno, lo que podemos rescatar de esto es que, si se dieron cuenta, estamos hablando, o esto fue en torno a una triada de la enfermedad de la que estamos presentando, ¿no? Que va empezando afectando las vías superiores altas, luego afecta las vías superiores bajas y por último acaba en una afección renal. Esta es la triada clásica de la enfermedad, que fue todo lo que se empezó desde que la paciente llegó, ¿no? Siguiente, por favor. La paciente se vio que tenía una falla ventilatoria aguda de tipo 1, porque más que nada tipo 1 es causada por una insuficiencia, aporte insuficiente de oxígeno. Como habíamos dicho, tenía una saturación parcial de oxígeno muy baja, ¿no? Una hipoxia muy severa, por lo que se procedió a hacer una intubación orotraqueal, una ventilación mecánica y un soporte vasopresor. Se volvió a tomar una tomografía de tórax, en el que se vio áreas con aumento en la densidad del parénquima pulmonar con patrón de vidrio esmerilado. Este patrón de vidrio esmerilado es un área como que nebulosa, ¿no? Tiene un aumento de la atenuación del pulmón y con marcas bronquiales y tiene la vascularidad preservada. Si vemos este patrón en una tomografía, solo nos puede hablar de 4 cosas. 1, o hay engrosamiento septal. 2, o hay un engrosamiento del intersticio de los alvéolos. O 3, si hay una ocupación parcial alveolar. Y ya por último, o la última opción, o puede haber un engrosamiento de la pared alveolar. Solo nos puede hablar de 4 cosas este patrón, ¿no? Y hay consolidaciones multilobales bilaterales de mayor profusión con lóbulos superiores. Se hizo un reporte de lavado broncoalveolar. Se fue negativo para neumocistis Girovechi y se hizo la prueba de bacilos ácido resistentes, los cuales también resultaron ser negativos. En la biopsia se encontró componente inflamatorio con neutrófilos localizados en el lugar central y células gigantes de tipo de Langerhans en la periferia, ¿no? Lo que más nos llama la atención son las células gigantes, ténganlo en cuenta. Y también se encontró una vasculitis que pues afectó a las arterias y venas y también a las vénulas. Y una necrosis basófila y de contorno irregular con formación de granulomas. Tengan en cuenta estas ideas principales de las células gigantes, la vasculitis, la necrosis y la formación de granulomas.
Siguiente, por favor. Y se encontró que hubo un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? La creatinina aumentó en 0.2 miligramos y el BUN aumentó en 15, por lo que vimos que la función renal sigue decayendo. Bueno, y posteriormente se le realizó un análisis. Bueno, ¿hay alguien que me pueda decir algo que no te extraño en este análisis? Para empezar, las proteínas, ¿no? Tienen proteína. Sí, exacto. Lo más rescatable pues sería que hay proteinuria de 0.7 gramos en un estudio de 24 horas y la presencia de Matías, 20 a 30 por campo. Se le realizó también una ecografía renal, donde la única alteración que se le detectó fue un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima renal, en forma bilateral. Siguiente, por favor. Antes, ¿cómo se le denomina este tipo de proteinuria? No nefrótica. No nefrótica. Ok, no nefrótica, subnefrótica. Bien, importante. Continúen. Y posteriormente también se le realizó un estudio inmunológico donde se detectaron anticuerpos CANCA y COMS directo. Recordemos que los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos hay de dos tipos, CANCA y PANCA. Esto es en base al estudio inmunológico que se lleve a cabo y produce dos patrones, el patrón citoplasmático y el patrón perinuclear. Por eso, cuando es citoplasmático se le pone una letra C, CANCA, y cuando es perinuclear se le pone una letra P y es PANCA. También es importante mencionar que el CANCA es especificidad por la proteasa 3 y el PANCA por la mieloperoxidasa que están presentes pues en los neutrófilos. Algo que les llame la atención en este estudio, no sé si alguien me quisiera decir. Pues esos anticuerpos CANCA. O sea, sí, realmente lo rescatable de este estudio inmunológico pues es la presencia de los anticuerpos CANCA. El COMS directo, que salió positivo también, la prueba de COMS es un estudio en el que se detecta pues la presencia de anticuerpos que reaccionen con antígenos que estén presentes en la superficie de los glóbulos rojos. Es importante también que los anticuerpos perinucleares ANCA están negativos. Y bueno, ya con estos datos del estudio inmunológico, no sé si alguien tenga algo en mente. Pues bueno, podría ser una granulomatosis de Wegener. Ajá, por los CANCA. Sí, efectivamente, efectivamente, la granulomatosis de Wegener es la enfermedad por la presencia de los anticuerpos CANCA. Recordemos que en otras vasculitis de vasos pequeños, como en el síndrome de Church-Strauss, es predominantemente positivo el PANCA y el CANCA negativo, a diferencia del síndrome de Wegener, que es al revés, que los anticuerpos CANCA están positivos generalmente en un 90% de los casos y los PANCA negativos. Sí, por favor. Bueno, y posteriormente se le realizó una biopsia renal, donde 7 glomérulos y 3 viables con proliferación extracapilar en fase fibrocelular. No hubo necrosis ni cardiorexis, no hubo trombosis, vasculitis ni granulomas en los vasos, y algo importante fue la presencia de medialunas fibrocelulares, más de 50% de los glomérulos, que esto también nos habla de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muy bien. Siguiente. Señálame antes en la imagen inferior, ¿dónde está tu semiluna? ¿Cuál es? Ahí sí, yo no tengo el cursor. Bueno, ¿quién es? Joseli. Joseli, señálame en la imagen inferior, ¿cuál es tu semiluna con tu cursor? Con tu flechita vemos. Bueno, ok, bien.
El contorno del glomérulo, primero, ¿cuál es todo el contorno del glomérulo? Ok, entonces ese es el contorno ese es tu glomérulo que permanece. Por lo tanto, ¿cuál es tu semiluna? Un poquito más para abajo, lleva el contorno de toda la semiluna. Ok, muy bien. Recuérdame, Eduardo, ¿qué era la semiluna? Era una extravasación de células mononucleares. Muy bien. Y macrófagos van generando un proceso inflamatorio y va generando cicatrización y por lo tanto va colapsando el glomérulo. Sí, entonces, justo eso que señalan es un glomérulo que está, por decirlo coloquialmente, como siendo empujado por tejido, el cual pusieron abajo, y ese tejido es no funcional y hace que, esto explica que eleven los asuados. Bien, continúen. Bueno, y pues como dije anteriormente, el diagnóstico diferencial se hace a partir de otro tipo de vasculitis, como puede ser el síndrome de Chorg-Strauss, que son vasculitis de vasos pequeños, la poliangitis microscópica también, la panarteritis nodosa clásica, que también es otro tipo de vasculitis, enfermedad de Goodpasture, procesos infecciosos granulomatosos, neoplasias sólidas y linfomas. Siguiente. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Ahora vamos a ver un poquito de la integración porque nos vamos para el diagnóstico de una granulomatosis de Wegener. Bueno, Langford en su capítulo de vasculitis nos define que hay una triada clásica, tanto la clínica como tal la que va a ser de la enfermedad. El inicio de este tipo de vasculitis generalmente siempre va a ser por una afección de vías respiratorias altas, como lo vimos en nuestro paciente. Empezó con una otitis asociada a una rhinosinusitis. Posteriormente, una afectación de pulmón, que la vimos reflejada en su neumonía, y una afectación de riñón, pues igual en su lesión renal de tipo aguda. Y la triada que nos va a dar como tal el diagnóstico para este tipo de granulomatosis va a ser este tipo de afección más una vasculitis y la presencia de granulomas. Esto se va a ver principalmente en la biopsia de pulmón. Es el sitio de elección para poder diagnosticarlo ya histopatológicamente. Y recordemos que pues, en la biopsia que se le hizo por aguja guiada se encontró presencia de vasculitis y de granulomas. Y pues lo que nos lleva al diagnóstico de una granulomatosis con poliangiitis. Y pues hablando del diagnóstico definitivo, también nos guía mucho la biopsia renal para poder decir qué tipo de glomerulonefritis es, porque sabemos que existe el daño, pero para confirmar, pues se realizó la biopsia renal. Encontramos una proliferación extracapilar de tipo pouch immune. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a encontrar inmunofluorescencia de depósitos, no va a haber depósito de anticuerpos en el glomérulo. En la inmunología, como ya habíamos visto, lo que nos va a determinar es la presencia de anticuerpos de tipo citoplasmáticos positivos. Y en la clínica, pues es el rápido deterioro respiratorio, renal y el compromiso hemodinámico a causa de lo mismo. Lo que nos lleva como tal a definir que tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 3, es decir, pouch immune, ocasionada por una vasculitis de pequeño vaso, en este caso nuestra granulomatosis con poliangiitis, anteriormente conocida como granulomatosis de Wegener. Y igual la asociación que tenemos con la glomerulonefritis para llegar a esta conclusión, la función renal tuvimos un deterioro progresivo muy rápido que necesitó de una terapia de reemplazo renal en días, como lo vamos a ver en el tratamiento. Y en la biopsia renal, aquí lo que más nos va a guiar va a ser la presencia de medialunas fibrocelulares en más del 50% de los glomérulos. Recordemos que esto es algo característico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento y evolución de nuestro paciente. Recordemos que esta es una enfermedad de tipo autoinmune. Realmente no está bien dilucidado hasta el momento la causa
La patogenia como tal de esta enfermedad, todo queda en especulaciones. Sin embargo, pues se sabe que es una enfermedad de tipo autoinmune, por lo que se inicia un tratamiento con metilprednisolona para reducir la inflamación existente y como una terapia que induce a la inmunosupresión. Esto se realiza con metilprednisolona en 1 gramo vía intravenosa por 3 días. Posteriormente, vamos a empezar con el tratamiento de inducción a la enfermedad grave. Esto es el inicio de nuestro tratamiento para este tipo de enfermedades. Se inicia igual con un corticosteroide, en este caso optamos por prednisolona, 30 miligramos al día por vía oral por 4 semanas. Es el lapso en el que se va a llevar este tratamiento de inducción o de rescate. Y posteriormente el rituximab en 35 miligramos por metro cuadrado por 4 semanas. Aquí, bueno, posteriormente les vamos a ver un poquito por qué optamos por el rituximab, porque en muchas ocasiones se suele dar ciclofosfamida, pero dado que tiene muchos efectos adversos y los nuevos estudios, se optó por este medicamento, por el rituximab. Bueno, la evolución, 2 días después de empezar con este tratamiento, se presentó alteración del estado de conciencia, en lo que nos cayó una encefalopatía urémica. El boom aumentó demasiado, del 51 miligramos por decilitro que tuvimos en el último estudio, a este estudio tuvimos 118 miligramos por decilitro. La creatinina la teníamos en 2.9 miligramos por decilitro y ahora aumentó a 3.4. Fue un deterioro renal que fue avanzando, fue progresivo. Finalmente esto cayó en una terapia de reemplazo renal y se le indicó hemodiálisis convencional de 3 a 4 horas diarias y nuestro paciente mostró mejoría al 4.º día. Con esto logramos que el paciente fuera egresado de la UCI, se le quitó el soporte ventilatorio y continuó con la terapia dialítica y su terapia inmunosupresora con prednisolona y las dosis programadas de rituximab, esto hasta completar sus 4 semanas para posteriormente seguir con su tratamiento de rescate. Sí, doctora, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, te escucho bien. Ok. Bueno, pues ya como tal para hablar sobre la enfermedad, pues la granulomatosis con poliomielitis o el síndrome de Wegener, pues es una entidad clínico-patológica pues peculiar caracterizada por una vasculitis granulomatosa que se compone de una triada, que es la vasculitis granulomatosa de las zonas altas y bajas de la vía respiratoria, junto con una glomerulonefritis. Como se puede observar en la imagen, pues son principalmente los órganos que se pueden ver afectados en esta patología. La siguiente diapositiva, por favor. Incidencia y prevalencia. Bueno, como tal, pues es un trastorno muy poco común, cuya prevalencia es de 3 casos por 100,000 personas. Es muy raro en los sujetos de raza negra, pues en comparación con la raza blanca. Y hay una proporción de varones-mujeres que es de 1:1. La enfermedad puede aparecer en cualquier edad, pero pues hay un promedio en el que el 15% que estos pacientes tienen menos de 19 años. Y hay muy pocos que también aparecen en la adolescencia, pero la mediana del comienzo es alrededor de los 40 años. La siguiente diapositiva, por favor. Los signos histopatológicos definitorios pues son la vasculitis necrosante de las arterias y venas de fino calibre, junto con la formación de granulomas intravasculares o extravasculares. Como se puede observar en esta imagen del lado izquierdo, pues es el área de necrosis que tiene un borde serpiginoso. Pues va a rodear a la zona necrótica central. Y también pues se identifica la vasculitis, pues ahí están los neutrófilos y los linfocitos que van a infiltrar la pared de una arteriola fina, como se puede observar en el ángulo superior derecho de esta misma imagen, ahí como se está mostrando en el cursor. Y pues también de manera típica en una tomografía pues surge la afectación pulmonar en la forma de infiltrados cavitados nodulares bilaterales y múltiples. La siguiente, por favor.
Bueno, las manifestaciones clínicas, pues el cuadro inicial frecuente pues incluye los signos graves de la zona recién mencionada antes, como se había dicho, que era el dolor y el material de drenaje de senos paranasales. Y pues ahí como se hace más énfasis, como se puede ver en negritas, que es la secreción purulenta o sanguinolenta, igual de las vías nasales. Ok. Pues tenemos una afectación en los riñones. Con el desarrollo del cuadro clínico, pues igual es una afectación pulmonar que se encuentra en el 85 al 90% de los casos, que hay infiltrados asintomáticos, así como hay tos, hemoptisis, disnea y dolor retroexterna. Perdón. Y pues en afectación de los riñones, que es en un 77% de los pacientes, es el trastorno que predomina en el cuadro clínico. Hay proteinuria, hematuria y cilindros eritrocíticos, hay una insuficiencia renal de evolución rápida y hay un comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y ya como más diagnósticos en los laboratorios, pues la velocidad de eritrosedimentación es alta. Hay una anemia muy leve, una leucocitosis leve, y pues la que es confirmatoria, que son las ANCA, que son contra la proteinasa 3, que es la C-ANCA. Y pues el cuadro típico inicial, pues es como ya se había mencionado, ¿no? Que sería la triada. Y el método de elección para el diagnóstico pues sería la demostración de la vasculitis granulomatosa necrosante en la biopsia del pulmón. Y como ya métodos complementarios, pues sería la biopsia del riñón y que se confirma la presencia de la glomerulonefritis pauci-inmunitaria y pues la existencia de los ANCA contra la proteinasa 3, los C-ANCA. Y el tratamiento, que se divide en dos, que es en la inducción a la enfermedad grave y ya en el mantenimiento. Y pues como ya se muestra ahí en la diapositiva, pues el de elección, que se cambió por la ciclofosfamida, porque antes se daba eso, ahora se da más el rituximab, pues es la administración de 375 miligramos por metro cuadrado una vez por semana durante 4 semanas, acompañado de la prednisolona. Y ya de mantenimiento, pues sería el rituximab. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. El equipo 5 vaya preparando su tema en lo que analizamos este último. Buena exposición. Justo eso que hicieron en la parte de integración y el diagnóstico en términos de como mapas, es lo que les pido que hagan todos o cuando analicen el caso, que es obtener datos pivote. Y acuérdense que obtengo datos pivote de la información que recibo. Ya que tengo mis datos pivote, lo que me sigue es tener sospechas diagnósticas con estos datos pivote. Entonces, en el caso de los glomérulos, vamos a evaluar datos pivote, síndrome glomerular, y con mi síndrome glomerular, entonces puedo empezar a hacer una asociación. Aquí tuvimos estos dos casos que nos expusieron, ejemplos de comportamiento de rápidamente progresiva. Y si se fijan, todos coinciden, y eso estuvo muy bien de ambos equipos, ambos coinciden con mostrar una velocidad de deterioro de la función renal y asociado a síntomas sistémicos adicionales, ¿no? Entonces, ese ejemplo de integración de cuáles son mis datos pivotes y después mis datos clínicos, por ejemplo, en este caso la presencia de granulomas y vasculitis, ahí nada más hubiera faltado en esa diapositiva de integración poner los ANCAs, los C-ANCAs. Eso está muy bien. Y luego el paso. Bien, muy bien. Entonces, recapitulando, 2 ejemplos de rápidamente progresivas con afectación
sistémica inmunológica. En el primer caso fue un Goodpasture, en el segundo caso fue un Wegener, en donde ambos muestran la presencia de deterioro de la función renal y afección sistémica respiratoria, pero de diferente manera marcado, y la aparición de semilunas en la biopsia renal. Muy bien, ok. ¿Alguna duda de estos dos casos o algún comentario adicional que quieran hacer? Doctora. Dime. Disculpe una pregunta. Yo era Adelante. del equipo de la pasada. Ahorita ya comparando en este caso lo de la granulomatosis de Wegener, veo que tiene muchas similitudes en cuanto a clínica, sobre todo. Por ejemplo, en este caso, a un paciente que llega que tiene la principal diferencia se nota hasta que le hacemos en este caso lo de los anticuerpos ANCA o en nuestro caso lo que fue los antimembrana basal glomerular, sería porque pues coinciden, ¿no? Más que nada. Bueno, en este caso lo de Wegener presenta signos, por ejemplo, de lo de otitis y eso, pero sería hasta que hacemos esos estudios. En realidad eso que acabas de decir de otitis es como de lo que hace más diferencia. Un Wegener se va un poco más lento, es un inicio un poquito más insidioso, empieza a tener rinorrea mucopurulenta, puede tener otorrea, otalgia. Esos dos datos no los tendrías en una antimembrana basal glomerular. La antimembrana basal glomerular, como lo mencionaron, es de aparición un poquito más súbita y es relativamente más grave. Empiezan con hemoptisis y deterioro de la función renal en un lapso de semanas. Entonces, cuando tengan dos casos clínicos, por ejemplo, la nariz en silla de montar, la rinorrea mucopurulenta, otorrea, son más datos de Wegener. Y si hablamos de una antimembrana basal de manera lineal, estamos mencionando a un paciente en general mucho más joven. Si te fijas, la edad cambió un poco. Aquí estamos hablando de un paciente mucho más joven que va a empezar con hemoptisis y deterioro de la función renal de manera inexplicable. Son como las presentaciones características. Entonces, en cuadro clínico sería así como yo lo diferenciaría. Y ya después, bueno, la diferencia confirmatoria es lo que tú acabas de decir en los hallazgos de biopsia. Gracias, señora. Okay. Muy bien, entonces vamos a ver para esta clase, vamos a iniciar, es posible que nos dé tiempo ya vi su caso clínico, es posible que nos dé tiempo. Vamos a empezar con la presentación del caso clínico y quizás su revisión la dejamos ya para la siguiente clase. Entonces, al menos inicien hasta la parte de la integración y diagnóstico diferencial. ¿Ok? Adelante. Doctora, buenos días. Buenos días. Somos el equipo número 5 y vamos a empezar con la presentación del caso. La siguiente, Katy, por favor. Bueno, en este caso se nos presenta una mujer de 59 años que ingresa al servicio de urgencias por presentar edema generalizado o líquido de sangre, inflamación de las amígdalas. Al ingreso vemos que la paciente presentaba hinchazón facial, edema generalizado, una presión de 220 sobre 130 milímetros de mercurio, latido cardíaco regular de 90 por minuto y frecuencia respiratoria de 25 por minuto con una temperatura de 37,2. En el examen oral, lo llamativo que observamos fue una inflamación de las amígdalas izquierdas e infección de la garganta. A la auscultación del tórax se revelaron ruidos respiratorios gruesos con estertores en ambos campos pulmonares inferiores. Datos a destacar en la historia clínica, tenemos en la ficha de identificación, nombre, sexo y su edad, al igual que la escolaridad, antecedentes de importancia, su padre vivo que cursa con nefropatía diabética de 32 años, abuelo paterno finado por enfermedad renal no especificada y demás antecedentes heredofamiliares sin importancia. Siguiente. En los antecedentes personales, el cuadro de dolor de garganta e inflamación de las amígdalas de 2 semanas antes de la consulta,
y tratada con automedicación. Y en el interrogatorio encontramos fiebre, cefalea, malestar general y anorexia, edema facial y generalizado, disfagia, inflamación amígdalas, esputo teñido con sangre y disnea. Orina color marrón, sin coágulos, sin dolor, que es uniforme durante toda la micción, y oliguria. Bueno, aquí en cuanto a las maniobras de exploración física, como mencionamos que la paciente tenía un edema, presentó un edema, pues esto nos llama la atención. Entonces nosotros vamos a evaluar mediante un signo al intentar hacer el signo de Godet, el cual nos va a indicar que va a ser positivo, pero de un grado 2, lo cual lo vamos a clasificar como un edema leve, como lo podemos ver aquí en esta tabla que les puse en pantalla. Nuestra paciente se va a encontrar en un grado 2 de descripción leve con una profundidad de 0.6 a 1 centímetro con un tiempo de recuperación de 10 a 15 segundos. Por otro lado, también se le va a realizar lo que va a ser la palpación de bullón y se va a buscar el signo de puño percusión que no va a registrar ninguna clase de alteración ni dolor en nuestra paciente. Y por otro lado también hicimos la prueba de los 3 vasos de Gullón, donde se van a hacer 3 tomas de orina en micciones distintas, micciones seguidas. Y en nos va a indicar que la paciente va a tener una lesión de origen renal, porque en la prueba de los 3 vasos, las 3 van a ser de un aspecto turbio y van a mantener la hematuria persistente. Bueno, entonces, hasta ahorita, ¿qué podrían sospechar o qué signos o síntomas les llama la atención acerca de esta paciente? Que alguien me pudiera contestar. De entrada la hematuria. Ok. El edema. El edema. ¿Qué otros estudios les gustaría indicarles o tienen alguna clase de sospecha? Respecto a la infección, ¿a alguien le llama la atención eso o algo que quisieran destacar? La fiebre podría ser también un signo importante. Ok. ¿Se les ocurre algún otro estudio de laboratorio o de gabinete que le La hipertensión arterial. La hipertensión arterial también estaba alta. Ok, también es un signo importante. Pero en cuanto a los estudios de gabinete o laboratorio, ¿no le mandarían a hacer algo más? De base, un examen general de orina. Ok, muy bien. Bueno, en los auxiliares diagnósticos a la paciente se le realizaron diferentes estudios. El primero que se le realizó a su llegada fue una radiografía de tórax, y en ella se encontraron infiltrados pulmonares difusos bilaterales con embotamiento de ambos ángulos costrofrénicos. También se realizó un hemocultivo, el cual salió negativo, y un examen de esputo, el cual también salió negativo. Pero en se mostraron numerosos glóbulos rojos y macrófagos cargados de hemosiderina. También se le realizó una biometría hemática en la cual se encontraron un recuento elevado de glóbulos blancos. El nivel de hemoglobina y las plaquetas estaba normal y la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular estaban ligeramente elevadas. Bueno, de estos estudios que se le realizaron a la paciente, ¿cuáles creen que tengan algo, cuál llama la atención? Puedes preguntar dirigido a alguien, Daniela. ¿Podría ser la proteína C reactiva? Sí. Sí, también pues que
El examen de esputo pues fue negativo y también el hemocultivo pues está negativo. La siguiente, por favor. También se le realizó una química sanguínea en la cual se encontró la creatinina plasmática y la urea elevadas. Y también se encontró la lactato ácido deshidrogenasa elevada. Las demás fueron todas normales. En el examen de orina se observó hematuria macroscópica y en el análisis de orina se mostró una gran cantidad de glóbulos rojos dismórficos, cilindros eritrocitarios y varios glóbulos blancos en el examen microscópico. La química sanguínea mostró proteinuria de 1.2 gramos por 24 horas y hematíes positivos. También se realizaron pruebas médicas inmunológicas en la cual se encontró un IgG elevado, un C3 también elevado, disminuido, perdón, y un CH50 disminuido también. Y se encontró elevado el anticuerpo anti-estreptolicina. Todo lo demás se encontró normal. Bueno, de estos estudios, ¿qué les llama la atención? Aquí sí ya hay más cosas importantes. La proteinuria en rangos no nefróticos. La antiestreptolicina. Ajá. ¿No se trata de un síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócica? Sí, lo importante aquí es la hematuria y la proteinuria no nefrótica y pues el título de antiestreptolicina O que está elevado y el IgG elevado y pues el C3 que está disminuido junto con el CH50. La siguiente, por favor. Y bueno, también se realizó a la paciente un cultivo faríngeo, el cual pues dio positivo a estreptococo beta hemolítico del grupo A. Al tercer día, el paciente desarrolló hemoptisis de color rojo ladrillo y dificultad respiratoria. El nivel de hemoglobina disminuyó y también el hematocrito a partir de que se desarrolló la hemoptisis. El edema progresó y la función renal declinó progresivamente, aumentando los valores de creatinina y de la urea. Se realizó otra radiografía de tórax de seguimiento en la cual se encontró nebulosidad infiltrativa o edema en todo el campo pulmonar. Y se decidió realizar una tomografía de tórax, la cual relevó derrame pleural bilateral. La siguiente. Bien, para nuestra integración semiológica, pues como mencionamos, hay datos específicos que nos van a determinar pues la enfermedad. En este caso estamos hablando de una glomerulonefritis postinfecciosa, en este caso por estreptococos. Bien, ¿cuáles son los datos principales que nos van a hacer sospechar de una glomerulonefritis postestreptocócica? Pues principalmente tenemos que puede ser la hinchazón facial y el edema generalizado, la oliguria progresiva, una presión arterial también nos puede hacer sospechar en conjunto con los demás factores, el antecedente de infección faríngea de 2 semanas de anticipación y los ruidos respiratorios gruesos con estertores. Esto sería una integración semiológica, pero con los datos que tenemos del laboratorio, ¿puedes regresar a la anterior, Kathleen, por favor? Con los datos que tenemos de... La otra, por favor. Gracias. Aquí lo más importante sería que el IgG está elevado, mientras que el IgM y el IgA se encuentran normal, en tanto que el C3 y el CH50 se encuentran disminuidos y el C4 se encuentra con los diferentes niveles de complemento normales. La LDH está elevada, igual como se encuentra hematuria macroscópica, pues nos hacen sospechar de una glomerulonefritis postestreptocócica. La siguiente, por favor.
igual aquí pues ya el cultivo faríngeo positivo a streptococo beta hemolítico pues ya nos da un diagnóstico un poco más claro, pero igual no es un diagnóstico definitivo. Lo importante aquí sería que para el diagnóstico definitivo tendríamos que hacer una revisión del C3 y el CH50 que debería de regresar a sus valores normales dentro de las siguientes 6 semanas. En caso de que esto no suceda, pues ya nos haría sospechar de algunas otras enfermedades como glomerulonefritis lúpica o por IgA. La siguiente, por favor. Entonces, pues esa sería nuestra integración semiológica para glomerulonefritis postestreptocócica. La siguiente, por favor. Bien, nuestros diagnósticos diferenciales. Igual es importante destacar los pequeños detalles como los niveles de complemento y el IgG positivo o IgA positivo o IgB. Nuestro diagnóstico diferencial para nefropatía por IgA pues sería que la nefropatía por IgA ocurre después de una infección del tracto respiratorio superior o gastrointestinal y aparece posterior al periodo de infección. Aquí es importante denotar esto porque nuestra glomerulonefritis postestreptocócica normalmente va a aparecer de acuerdo a si es respiratoria o generalizada, pues va a aparecer 2 a 3 semanas normal y cuando es una glomerulonefritis postinfecciosa por cualquier otra etiología, pues los rasgos clínicos van a aparecer al mismo tiempo que la infección. Para distinguirla de una glomerulonefritis membranoproliferativa, pues tenemos que esta se presenta como un síndrome nefrítico y igual es posterior a una infección del tracto respiratorio, pero los niveles del complemento tardan en regresar a la normalidad más allá de las 6 semanas. Para diferenciarla de la enfermedad de Gut-Pasteur, pues tenemos que esta enfermedad involucra al pulmón, riñón y presenta anticuerpo antibasal glomerular y los niveles de complemento son normales. Diferenciándolo de la nefritis de la púrpura de Scholen-Henoch, tenemos que hay una púrpura palpable, falla renal presente, manifestaciones gastrointestinales y musculoesqueléticas y los niveles de complemento son normales, que este sería como el dato más importante para diferenciarlo. Y para diferenciar de una nefritis lúpica, tenemos que los estudios de laboratorio para anticuerpos específicos de la enfermedad, pues son los que nos van a dar principalmente el diagnóstico. Va a haber ANA positivo, citopenia y participación de múltiples órganos. La siguiente. Vamos a quedarnos aquí. Regrésate una. Muy bien. Entonces, esta parte de la integración, muy bien. Entonces, ¿qué síndrome? Lo dije, creo que lo dijo Michelle. Con los datos con los que empezaron a tener, ¿qué síndrome glomerular observaron? Nefrítico. Un síndrome nefrítico. Entonces, justo lo dijo, ponme tu diapositiva anterior, la integración semiológica. Entonces, hacen muy buen hincapié en sus datos pivote como edema, oliguria, hipertensión. Ahí nada más les faltó poner lo de la hematuria, que ya era un dato como tal. Y lo que mencionaste, Fabián, del complemento es muy importante. Es muy, muy importante. El complemento debe normalizar. Eso ya lo vimos cuando vimos la revisión teórica. Debe normalizar y si no normaliza, se debe pensar en alguna otra patología. Entonces, son muy pocas las glomerulopatías que tienen complemento bajo. Esta es una de ellas, ¿ok? Entonces, como parte de ayuda al diagnóstico diferencial, debe ser el complemento. Muy bien. Entonces, bien, creo que fue una buena presentación en cuanto a lo apegado del caso. Otra cosa que no mencionaron fue el tiempo de evolución. Tienen 2 semanas de evolución del proceso infeccioso a la aparición de la hematuria. Acuérdense que eso es muy importante para poderlo diferenciar de qué otra enfermedad.
porque en 2 enfermedades yo tengo procesos infecciosos y después hematuria. ¿En cuál tengo 15 días y en cuál tengo? Nefropatía por IgA, ¿no? Exactamente. ¿Ahí cuánto tiempo es, Bruno? Eran 2 días, ¿no? O al día siguiente ya presentaba los... Exactamente, a las 48 horas ya puedo tener hematuria, ¿no? Y esa es una presentación más alteración inespecífica de la orina. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, pues vamos a quedarnos aquí para que nos dé tiempo de hacer la revisión el jueves. Nos falta ver la revisión de su exposición, toda la revisión teórica, y nos falta todavía la participación del equipo 6 para que la tengan lista para la siguiente. ¿Qué más? Me parece que es todo. Ya para el equipo 6, yo ya tengo sus presentaciones con las que iniciaron, pero los equipos de hoy me agradó cómo hicieron una parte antes de hablar del tema de diagnóstico diferencial y integración. Si pueden hacer eso, pero hacerlo de manera como didáctica, como algún mapa, como puntos clave, que es el objetivo de la presentación de casos clínicos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, doctora. Doctora, ¿me podría repetir qué dijo de los anticuerpos al final? Ah, sí, el complemento, son muy pocas las enfermedades con complemento bajo. De hecho, esa fue una pregunta de NARM hace un par de años. Te ponían como referente a qué pasaría si los niveles de complemento en un paciente con una nefritis postestreptocócica no recuperan a las 6-8 semanas. Entonces, ahí la respuesta es, bueno, si no mi C3 normalizó, debo yo de pensar en una patología con complemento bajo permanente. Y de esas hay muy poquitas. Es lupus, es la membrana proliferativa, sobre todo la tipo 2, algunos por depósitos de complejos inmunes como muy específicos. Entonces, la lista es muy breve. Luego les paso esa lista que esa no se las he pasado, de qué patologías son complemento bajo. No pasan de 10. ¿Okay? Entonces, es una forma, en el ENARM, por ejemplo, cuando preparamos a los jóvenes para el ENARM, de decir, no me acuerdo bien de todo, pero tiene el complemento bajo. Por lo tanto, mi lista de patologías es esta. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere con normalización del complemento. Es un requisito para hablar de postestreptocócica. Ok, bueno, pues si ya no hay nada más. No, de qué. Si ya no hay nada más, aquí nos quedamos y nos vemos el jueves para terminar esta parte del módulo. ¿De acuerdo? Que tengan buen día. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego.